La tecnología avanza a pasos agigantados y con ella llegan herramientas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Midjourney, DALL-E, nombres que hace unos años nadie conocía y que hoy son parte de nuestras conversaciones diarias. Estas herramientas pueden escribir ensayos, generar imágenes, crear líneas de código o incluso responder preguntas complejas con una velocidad que casi parece mágica. Pero ¿alguna vez te has parado a pensar qué hay detrás de todo esto? Cada interacción, cada respuesta instantánea que recibimos requiere un inmenso esfuerzo invisible, desde los servidores que procesan nuestras solicitudes hasta las redes eléctricas que nos mantienen funcionando. Todo este milagro tecnológico tiene un precio que pagamos no solo con dinero, sino con algo mucho más valioso, con los recursos de nuestro planeta. Hoy vamos a desentrañar un tema que pocos comentan, el coste energético y ambiental de la inteligencia artificial. Y aunque al principio pareciera una historia de ciencia ficción con un final desastroso, hay un giro inesperado que podría cambiar la manera en la que entendemos esta tecnología. Vale, vamos directo al grano. Cuando pensamos en inteligencia artificial solemos imaginar algo limpio, eficiente, casi perfecto, pero la realidad es que todo esto consume cantidades enormes de energía, porque sabías que para entrenar un modelo como ChatGPT se requieren 552 toneladas de dióxido de carbono. A ver, 552 toneladas de dióxido de carbono son casi lo mismo que lo que emitirían 120 coches durante todo un año, conduciendo todo el tiempo. Y no es solo el entrenamiento, el uso diario de estas herramientas también tiene un impacto considerable. Cada consulta que haces, cada imagen que generas implica energía, y esa energía viene de sistemas que no son siempre sostenibles. Eso me llevó a preguntarme, ¿estamos usando estas herramientas de forma consciente? ¿O simplemente las hemos adaptado como algo mágico sin pensar en las consecuencias? Si te sorprende, espera, porque te voy a contar algo que seguro que no esperabas. La energía que sostiene estas herramientas no aparece de la nada. Su coste ambiental es más alto de lo que parece. Por ejemplo, muchas de estas tecnologías dependen de grandes centros de datos donde miles de servidores trabajan sin descanso para procesar nuestras solicitudes. Pero mantener estos servidores requiere algo mucho más que electricidad. También se necesitan enormes cantidades de agua para enfriarse, porque estas máquinas al final se calientan un montón. En regiones cálidas y secas como el norte de México y el sur de Estados Unidos, estos centros pueden consumir millones de litros de agua en un año. Esto no sería un problema si el agua fuera abundante, pero en lugares donde ya de por sí hay sequías frecuentes, la situación se vuelve insostenible. Para que te hagas una idea, una simple interacción con ChatGPT puede consumir indirectamente hasta medio litro de agua. Entonces estamos ante un dilema, porque por un lado esta tecnología nos facilita la vida y por otro está compitiendo por recursos vitales en comunidades que ya se enfrentan a cierta escasez. Y no solo estamos hablando de agua, el impacto energético también es enorme. Aquí es donde todo se complica. Voy a explicarte por qué el uso diario de estas herramientas no es tan sencillo como parece. Mira, el impacto ambiental de estas tecnologías no es solo cuestión de números, es una realidad que ya está afectando a comunidades enteras. En mi investigación descubrí que en zonas donde el agua es escasa, como en el norte de México, los centros de datos de empresas gigantescas generan rechazo entre los habitantes. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque consumen cantidades absurdas de agua para enfriar sus servidores. Piénsalo, mientras nosotros pedimos respuestas rápidas o generamos imágenes por diversión, estas comunidades ven cómo sus recursos naturales se agotan, y no es algo que se pueda ignorar. Si los centros de datos siguen multiplicándose al ritmo actual, la demanda energética y el consumo de agua podría duplicarse o incluso quintuplicarse en los próximos 5 años. Y eso no es todo, porque aunque muchas empresas tecnológicas prometen reducir su impacto, la realidad es que no lo harán a menos que se les obligue legalmente. ¿Qué pasaría si usaran sistemas más sostenibles? O si las leyes exigieran un mínimo de impacto ambiental. Ahí está el verdadero reto: balancear innovación con responsabilidad ambiental. Vamos a poner los números sobre la mesa. Ya dijimos que entrenar a ChatGPT generó 552 toneladas de dióxido de carbono equivalente, pero lo más sorprendente no es eso, sino que el impacto de su uso diario cada vez que interactúas con esta inteligencia artificial se emiten en promedio 2,2 gramos de CO2. Puede sonar a poco, ¿no? Pero si pasas horas hablando con ChatGPT, ese pequeño gasto se acumula rápidamente, convirtiéndose en una hoguera invisible que afecta al medio ambiente, solo en tu caso de uso. Ahora vamos a hacer una comparación. Interesante. Según un estudio, si un escritor humano en Estados Unidos redacta un texto de 250 palabras, genera 1,4 kilos de CO2. Esto es más de 600 veces lo que genera ChatGPT haciendo el mismo trabajo. En India, donde la huella de carbono por persona es menor, un escritor generaría 180 gramos, pero sigue siendo 80 veces más de lo que emite este modelo de inteligencia artificial en generar el mismo texto. Lo mismo ocurre con la generación de imágenes. Crear una ilustración con Midjourney o DALL-E produce menos de 2,2 gramos de CO2 por imagen, mientras que un artista humano genera 5,5 kilos al usar ordenadores, investigar y trabajar durante horas. ¿Qué significa esto? Que en ciertos casos de uso, estas tecnologías podrían ser incluso más eficientes ambientalmente que nosotros mismos. ¿Pero quiere decir que deberíamos dejar todo en manos de la inteligencia artificial? Pues aquí está el dilema. Por un lado, las herramientas como
ChatGPT y Midjourney parecen tener un impacto ambiental menor en ciertas tareas, comparándolo con nosotros. Pero ¿eso significa que deberíamos rendirnos y dejar que estas tecnologías hagan todo el trabajo creativo? Pues no, aunque son más eficientes en términos de emisiones de carbono para tareas específicas, no pueden igualar a la calidad, el detalle y la originalidad que aporta un buen artista o escritor humano. Generar una imagen rápida con inteligencia artificial puede servir para inspirarnos, pero la verdad es que aún está lejos de ser un producto terminado. En realidad esto cada vez es más estrecho. En realidad ya solucionamos el tema de los 30 dedos en una mano y los 7000 dientes en la boca. Y no solo es cuestión de calidad. Usar estas herramientas sin medida, como generar cientos de imágenes o pasar horas hablando con un modelo, termina aumentando su impacto ambiental. Entonces, la verdadera pregunta es ¿cómo encontramos el equilibrio? ¿Cómo aprovechamos estas tecnologías sin abusar de ellas? Afortunadamente no todo está perdido. Existen soluciones para reducir el impacto ambiental de estas tecnologías, pero requieren un compromiso tanto de las empresas tecnológicas como de los gobiernos y además de los usuarios. Una de las ideas más interesantes es la implementación de sistemas de enfriamiento cerrados en los centros de datos. Estos sistemas permiten reutilizar el vapor de agua que se genera para la refrigeración, disminuyendo considerablemente el consumo de este recurso. Además, algunas legislaciones empiezan a exigir que las compañías tecnológicas produzcan parte de la energía que consumen mediante fuentes limpias como la solar o la eólica. Sin embargo, esto no es todavía una práctica estándar. Muchas empresas buscan evitar estos gastos adicionales a menos que se les obligue. Por otro lado, como usuarios también podemos tomar decisiones más responsables. Usar estas herramientas solo cuando sea necesario. Optimizar los procesos para reducir interacciones innecesarias y fomentar un uso inteligente es clave para esto. Y es lo difícil de realizar. Si combinamos un diseño tecnológico más eficiente con un comportamiento consciente, el impacto ambiental podría reducirse drásticamente. Entonces, ¿cómo convivimos con esta tecnología sin llevar al planeta al límite? La respuesta está en el equilibrio. Las herramientas como ChatGPT no son el enemigo. De hecho, pueden ser una pieza clave para avanzar hacia un futuro más sostenible, pero solo si las usamos de manera inteligente. Piensa esto, cada vez que uses una inteligencia artificial, considera si realmente es necesario. ¿De verdad necesitas generar 100 versiones de la misma imagen o pasar horas hablando con un modelo? También es importante que exijamos a las empresas que hagan su parte. Centros de datos más sostenibles, sistemas de enfriamiento responsables y un mayor uso de las energías renovables. Recuerda que estas tecnologías son un recurso y no un reemplazo. Nos ayudan, nos inspiran y en algunos casos hasta reducen nuestra huella de carbono. Pero nosotros somos los que decidimos cuánto usarla, porque al final no se trata solo de eficiencia, sino de preservar el mundo en el que vivimos. Espero que este vídeo te haya dejado pensando y que la próxima vez que uses una inteligencia artificial lo hagas de forma más consciente. Y si crees que este contenido vale la pena, apóyame con un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las últimas novedades sobre inteligencia artificial. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.